Resumen 4. Simetría, proporcionalidad y paralelismo en Teotihuacán. En este apartado, vamos a ver la simetría y paralelismo de las tres pirámides mayores de Teotihuacán, obteniendo resultados que muestran también una proporcionalidad, con razones de números enteros. Lo primero que vamos a ver es la pirámide del Sol, de coordenadas 135, 61. Por lo que a simple vista, dichas coordenadas no son proporcionales, pero dicha pirámide está basculada, y su cumbre no coincide con el centro de su base. A partir de tres puntos estratégicos de la U que rodea la pirámide, obtenemos las coordenadas 126,63. Son proporcionales en una razón 1 a 2. Más adelante usaremos líneas dependientes, tanto 135 entre 61 como 126 entre 63, en la simetría de las pirámides. La pirámide de la Luna, de coordenadas 855,171, tiene una proporcionalidad entre ellas, de una razón de 5 a 1. Si seguimos hasta el límite sur de la ciudad, la razón cambia a una de 12 a 1. Y el templo de Quetzalcóatl, de coordenadas 990, 110, tiene una proporcionalidad en sus coordenadas, con una razón de 9 a 1. En este mapa, he colocado las pirámides en su posición de simetría de punto, y las he unido con tres líneas. Las líneas tienen una pendiente de 135 entre 61. Entre ellas encajan rectángulos, de 585 por 292.5, un ábside 648 por 292.5, un ábside. Los 648 unabs, ya sabéis que es la linde entre las dos zonas de la ciudad. Por último, si cambiáramos la posición de la pirámide del Sol de 135,61 a 126,63, la línea central cambiaría de pendiente a 126 entre 63, y todos los rectángulos serían de 585 por 292.5, un abs. Un rectángulo con un lado el doble que el otro, es contenido por un círculo 5 veces mayor que el círculo contenido en dicho rectángulo, y 20 veces mayor que el círculo contenido en cada cuarto del rectángulo. Esta proporción de 5:20 a 1, la veremos también en las paralelas de Teotihuacán. Supongamos que, si dividimos la precesión entre la distancia de cada extremo de la ciudad a los ejes, y de cada linde intermedia a los ejes, obtenemos la dimensión temporal en cada extremo. Como valor de la precesión en Teotihuacán, hay que coger las 7 lunas y los 5 soles con años sin días vagos, es decir, 84 por 312 por 360 días de lunas, que son igual a 25.920 por 364 días de soles. Vemos que, para la distancia a los ejes de 624 unabs, linde intermedia, la dimensión temporal es el doble, que para la distancia de 1248 unabs, extremo de la ciudad. Volvemos a tener la proporción de razón 2 a 1. Pero en las otras dos distancias, donde he usado como valor de la precesión, los 5 soles y las 7 lunas, ahora con años completos de 365 días, no hay dicha proporcionalidad en sus dimensiones temporales, 39 no dobla a 21.6. Pero recordad, que la diferencia entre los rectángulos era de 648 unabs a 585 unabs, porque aquí veis, que los 39 por 365 multiplicados por 648, ahora sí doblan a los 21.6 por 365 multiplicados por 585. Con esto deduje, que la simetría de las pirámides estaba muy relacionada con la dimensión temporal en Teotihuacán, que veremos en otra ocasión. Los ejes de Teotihuacán, como posición media de las tres pirámides, tiene como consecuencia matemática que si las giramos en simetría de punto, tenemos lo siguiente: la línea que une las pirámides del Sol y la Luna es paralela que la que une el templo de Quetzalcóatl y el centro de la ciudad. Son las diagonales de rectángulos de 110 y 990, unabs de lado, proporcionales a razón de 9 a 1. Dichas líneas paralelas se distancian en 171 y en 855 unabs, es decir, proporcionalmente a una razón de 5 a 1. En cambio, si unimos la pirámide del Sol con el templo de Quetzalcóatl, y la pirámide de la Luna con el centro de la ciudad, los valores son iguales que en las dos imágenes anteriores, pero invertidos. Es decir, las líneas son paralelas, y las diagonales de dos rectángulos de lados, 855 y 171, unabs, es decir,
proporcionales a razón de 5:1, y dichas paralelas se distancian en 110 y 990 unaps, es decir, proporcionalmente a razón de 9:1. Primero, hemos hablado de rectángulos de lados proporcionales, 2:1, luego de paralelas, que se distancian proporcionalmente, y que son las diagonales de rectángulos de lados proporcionales, 9:1 y 5:1. Ahora este es el primer mapa, que expone las paralelas de Teotihuacán, y sus distancias. En él, se ve que uno el templo de Quetzalcóatl, con las pirámides del Sol y la Luna, con 2 líneas. Pero estas no son paralelas, pues, lógicamente, se cruzan en el templo. Por ello, he modificado la línea, que une el templo con la pirámide del Sol para que sea paralela, con la que une el templo con la pirámide de la Luna. El punto central de la línea antigua, era de las mismas coordenadas que la nueva, pero, al otro lado el eje este-oeste. Los puntos centrales, son los determinantes, para calcular la distancia entre dos segmentos. Por ello, hemos cambiado la distancia este-oeste, pero no la norte-sur, que veréis que es la importante. Las dos paralelas se distancian, 360 unaps en el norte-sur, y 55 unaps en el este-oeste. La línea, que une el templo de Quetzalcóatl con el río de San Juan, es paralela a la línea que une la pirámide del Sol con la pirámide de la Luna. Se distancian 1314 unaps en el norte-sur, y 110 unaps en el este-oeste. Por un lado, vemos que las primeras paralelas se distancian la mitad exacta que las segundas, en el eje este-oeste. Pero las importantes son las distancias norte-sur, 360 y 1314 unaps. 1314 por 360, son 1296 años de 365 días, 1/20 de los 5 soles. Además recordad, que la sombra equinoccial de la pirámide del Sol dura 1 entre 1296 del día. Pero, si lo que tenemos en cuenta, para hallar la distancia entre las paralelas, no son los puntos centrales de los segmentos, sino los puntos extremos, las pirámides, el río de San Juan, etc. Las distancias son 722.628 unaps, 720 por 2.628 son 5.184 años de 365 días, uno de los 5 soles. Aquí, vemos un concepto de resúmenes anteriores. Si las paralelas, que se distancian 1314 unaps en el norte-sur, son los diámetros de 2 círculos, dichos círculos marcan los extremos de las paralelas que se distancian 360 unaps en el norte-sur. Y si las paralelas que se distancian 360 unaps en el norte-sur, son los diámetros de 2 círculos, resulta que, donde se cruzan, las avenidas este-oeste y la calzada de los Muertos, es un punto, que pertenece a ambas circunferencias. Volvamos de nuevo a las líneas, que unían las pirámides en su simetría de punto. Dichas líneas, cortan los ejes a 1233 y 557, unaps. En los resúmenes anteriores, vimos, que la dispersión bidimensional de las 18 construcciones, tenía un radio de 648 unaps. Aquí vemos, que la dispersión, solo en el norte-sur, es de 957 unaps, y que la dispersión, en el este-oeste, es de 718 unaps. 957 de dispersión norte-sur, es 4/3 de 718 de dispersión este-oeste, y 957 por 718, es igual a 557 por 1233, es decir, las distancias, donde las líneas de la simetría de punto de las pirámides cortaban los ejes. El cuadrado que rodea el círculo inicial de la expansión, el de 900 por 900 unaps, es de 1436 por 1436 unaps. Es el triple de los 957 por 718 unaps de dispersión de las 18 construcciones. Desde sus esquinas, podemos trazar líneas de pendiente 4/3, que se cruzan en las plazas centrales. He dibujado también circulitos, que marcan la dispersión de las 18 construcciones, para que veáis su ubicación estratégica. Y líneas de pendiente 2/3, se cruzan también en las dos plazas centrales. Las líneas de pendiente 2/3, que son 33.69 grados, y 4/3, que son 53.13 grados, suman 2. Si a estos ángulos, le quitamos los 17,65 grados de orientación efectiva de Teotihuacán, para orientarnos con el norte-sur, las pendientes pasan a 5 séptimos y 2 séptimos. Estas pendientes suman la mitad de 2. Los 5 séptimos es la razón importante, como entre los 5 soles y las 7 lunas,
o entre los meses de 20 y 28 días. 2 séptimos solo son lo que falta para llegar a la unidad. Precisamente, las únicas paralelas, que no he tratado en este resumen, son las que contienen las plazas centrales. Dicha cuestión, la tratamos en resúmenes anteriores.